Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca del sujeto. Para ello te pido por favor que tengas a la mano tu libro de lenguaje, tu lapicero y tu cuaderno para que anotes lo más imprescindible. Empezamos entonces. Las imágenes que observas muestran la importancia del sujeto gramatical para la redacción y comprensión de oraciones. En los ejemplos, mira, patea la pelota, dice. Pero, ¿quién patea la pelota? ¿Ah? Ese es el sujeto. Un futbolista, completamos ahí, un futbolista patea la pelota. En la siguiente tenemos dicta clases. Pero ¿quién dicta clases? La profesora dicta clases. Luego tenemos observa la muestra en el matraz. Pero ¿quién observa la muestra? Un laboratorista observa la muestra en el matraz. Las imágenes nos están mostrando la importancia del sujeto gramatical para la redacción y comprensión de las oraciones. Se observa que cada ser participa en las oraciones como un sujeto gramatical. Entonces, si nosotros hablamos del sujeto, una definición tradicional nos decía que el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. Esa es nuestra definición tradicional. Pero si nosotros investigamos un poquito más, vamos a ver que el sujeto es la instancia que realiza o recibe la acción. Es de quien se habla en la oración y va a ser equivalente a un pronombre personal. Solo se presenta en la oración bimembre. Hablamos entonces de la estructura del sujeto. Nosotros tenemos que saber que el sujeto dentro de su estructura va a presentar núcleo, modificadores y aposición. Observamos el siguiente ejemplo y nos dice, el niño bailó toda la noche. Verbo, bailar. ¿Quién bailó toda la noche? El niño. El sujeto de mi oración. Entonces, ¿dónde se encuentra el sujeto? Primero estamos aprendiendo a reconocer al sujeto y ¿dónde está el sujeto? Mira, el sujeto en este caso se encuentra al inicio de la oración. Entonces decimos que la estructura de mi oración presenta sujeto, predicado. Observamos un ejemplo más y decimos, para su ingreso, Manuel hizo una gran fiesta. ¿Quién hizo una gran fiesta para su ingreso? Manuel. Ahora, ¿dónde se encuentra el sujeto? Al medio, ¿no es cierto? Entonces, decimos que la oración presenta la siguiente estructura: predicado, sujeto, predicado. Ahora tenemos, no quiso viajar a Cuba, Javier. ¿Quién no quiso viajar a Cuba? Javier. Ese es el sujeto de mi oración. Ahora, ¿dónde está el sujeto? Al final de la oración, ¿verdad? Entonces decimos, mi oración presenta predicado, sujeto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el sujeto no solamente lo vamos a encontrar al inicio de la oración. El sujeto puede estar al inicio, entonces va a ser sujeto predicado. Va a estar al medio, entonces será predicado, sujeto predicado. O puede estar al final de la oración y va a ser predicado, sujeto. Ahí está, ¿ya? Entonces el sujeto se puede ubicar al inicio, en medio o al final de la oración. Hablamos ahora del reconocimiento del sujeto. Para reconocer el sujeto se hacen preguntas, ¿verdad? ¿Quién?
quiénes o qué. ¿Quién o quiénes lo vamos a utilizar si el sujeto es persona o cosa personificada? ¿Y qué utilizamos cuando el sujeto es cosa u objeto? Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. La casa la vendieron ayer María y José a su vecino. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quiénes vendieron la casa? Y mi respuesta va a ser María y José. Si nosotros convertimos a pronombre esa respuesta, vamos a decir ellos vendieron la casa. Si verificamos la concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo, entonces vamos a traer la última oración y decimos ellos vendieron la casa. Preguntamos al verbo, ¿quiénes han vendido la casa? Ellos. Ellos vendría a ser el sujeto de la oración. ¿Qué se dice de ellos? Que vendieron la casa. ¿Qué viene a ser? El predicado. Ellos es tercera persona del número plural. Mi verbo también se encuentra en tercera persona del número plural. Vamos a ver otro caso de sujeto que debemos tener en cuenta. Un primer caso que se nos presenta dice cuando el sujeto está formado por un infinitivo. Recuerda, nosotros hemos hablado de las formas no personales del verbo y las formas no personales del verbo son el infinitivo, el participio y el gerundio. El infinitivo son los verboides terminados en ar, er, ir. Observa el siguiente ejemplo y tenemos la siguiente oración y nos dice, fue importante ganar el juego. Nuestra pregunta sería, ¿qué fue importante? Mi respuesta va a ser ganar el juego. Si convertimos en pronombre esa respuesta que vendría a ser nuestro sujeto, vamos a decir eso fue importante o eso fue imprescindible. Si verificamos la concordancia, vamos a traer la última oración, eso fue importante. ¿Qué fue importante? Eso. ¿Qué vendría a ser? El sujeto de la oración. ¿Qué se dice de eso? Fue importante o imprescindible, que vendría a ser el predicado de la oración. Eso, mi pronombre demostrativo se encuentra en tercera persona y en número singular. Y mi verbo también está en tercera persona y en número singular. Vamos al segundo caso, cuando se confunde el vocativo con el sujeto. Entonces sería un sujeto falso. Observa el siguiente ejemplo y tenemos la siguiente oración. Juan, tu tía, ha llegado de viaje. ¿Cuál sería mi pregunta? ¿Quién ha llegado de viaje? Mi respuesta va a ser tu tía. Si lo convertimos a pronombre, vamos a decir ella ha llegado de viaje. Si verificamos la concordancia, traemos la última oración. ¿Quién ha llegado de viaje? Ella. Vendría a ser el sujeto de la oración. ¿Y qué se dice de ella? Que ha llegado de viaje. Vendría a ser nuestro predicado. Ella es pronombre tercera persona y de número singular. Mi verbo ha llegado también se encuentra en tercera persona del número singular. Entonces vemos que Juan viene a ser el vocativo
Y cuando nosotros hablamos del vocativo, el vocativo va a señalar a la persona a quien nos dirigimos. Nos estamos dirigiendo a Juan, mencionándola. Y como se ve, puede ir al inicio, puede estar al final o puede estar intermedio. Pero va separado de la oración con una coma. Puede ir intercalado en la oración, separado de ella por 2 comas, o puede estar encabezando la expresión, seguido de una coma que lo separa de la oración. Entonces, el vocativo no forma parte de la oración. Nuestro tercer caso, cuando el pronombre interrogativo actúa como sujeto. Tenemos el siguiente ejemplo. Observa la siguiente imagen, ¿verdad? ¿Quién es? Ya sabes, ¿verdad? Tenemos la siguiente oración. ¿Quién anotó el gol? Mi pregunta sería, ¿quién anotó el gol? Y mi respuesta va a ser ¿quién? Ese es mi pronombre interrogativo. Si lo convierto a pronombre, voy a decir que él anotó el gol. Si verifico la concordancia, traigo la oración, él anotó el gol. ¿Quién anotó el gol? Él, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser? Sujeto de la oración. ¿Y qué se dice de él? Que anotó el gol. Y es uno de los mejores, ¿verdad? Entonces, él viene a ser pronombre personal, tercera persona, y se encuentra en número singular. El verbo anotó también se encuentra en tercera persona y en número singular. Vamos a la estructura del sujeto. Uno de los elementos de la estructura del sujeto es el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es el elemento imprescindible del sujeto, ya tú sabes. Es el centro, es el eje que atrae a las demás palabras y las que dependerán sintácticamente de él. Ejemplo. La bella muchacha miró el horizonte. ¿Quién miró el horizonte? La bella muchacha. La artículo trabaja como modificador directo. Bella, adjetivo calificativo, modificador directo. Y muchacha viene a ser un sustantivo común. Por lo tanto, mi núcleo del sujeto es un sustantivo. Siguiente oración tenemos lo nuestro es hermoso. ¿Qué es hermoso? Lo nuestro. Lo que viene a ser es artículo neutro, modificador directo. Y nuestro viene a ser pronombre posesivo que trabaja como núcleo del sujeto. Entonces, en este caso, mi núcleo es un pronombre. Siguiente oración, el tonto se fue. ¿Quién se fue? El tonto. El artículo que modifica a quién? A tonto. ¿Y tonto qué viene a ser? Adjetivo calificativo, que se tiene que sustantivar para que cumpla la función de núcleo del sujeto. Escuchar significa aprender. ¿Qué significa aprender? Escuchar. La terminación ar, er, ir, ¿qué viene a ser? Infinitivo. En este caso, entonces mi núcleo será un infinitivo. Entonces, el núcleo del sujeto puede ser sustantivo, pronombre, adjetivo sustantivado o infinitivo. Observamos el siguiente ejemplo y dice lo nuestro es hermoso. Entonces mi oración comprende a un sujeto y a un predicado, ¿verdad? El verbo es del verbo ser, estar. ¿Ya? ¿Qué es hermoso? Lo nuestro.
El sujeto comprende la siguiente estructura, lo que viene a ser artículo determinante, ¿verdad? Artículo neutro, que trabaja como modificador directo y está modificando directamente ¿a quién? A nuestro. ¿Y nuestro qué viene a ser? Viene a ser un pronombre posesivo que está reemplazando al sustantivo y que va a funcionar como núcleo del sujeto. Y el predicado ya vendría a ser, ¿no? Es hermoso, que ya vamos a analizar cuando nos toque analizar al predicado. Entonces, en este caso, mi núcleo está dado por un pronombre. Por eso dice, esta función de núcleo puede ser desempeñado por un sustantivo, por un pronombre, palabra sustantivada o, en todo caso, un infinitivo. En este caso, ¿quién está cumpliendo la función de núcleo? El pronombre que está reemplazando al nombre que es el sustantivo. Veamos un ejemplo más y nos dice escuchar significa aprender. Preguntamos al verbo, ¿qué significa aprender? Escuchar. Viene a ser el sujeto de la oración y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Si analizamos la oración, vamos a encontrar que dentro de su estructura, el sujeto comprende una palabra que es escuchar. Nosotros sabemos que las terminaciones ar, ir, ¿qué vienen a ser? Infinitivos. En este caso, el infinitivo está cumpliendo la función de núcleo del sujeto. Un ejemplo más, vamos, el tonto se fue. ¿Quién se fue? El tonto. Viene a ser el sujeto de la oración y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Entonces, la oración en su estructura del sujeto comprende el que viene a ser artículo, ¿verdad? Artículo determinante que está modificando directamente ¿a quién? A tonto. Y tonto está calificando. Es un adjetivo calificativo. Por lo tanto, este adjetivo se está sustantivando para que cumpla la función de núcleo del sujeto. Entonces, en este caso, mi núcleo del sujeto, ¿quién es? Es un adjetivo. Hablamos ahora de los complementos del sujeto. Uno de los complementos del sujeto viene a ser el modificador directo. Tenemos la siguiente oración. El último virrey salvó la vida. ¿Quién salvó la vida? El último virrey, que vendría a ser el sujeto de nuestra oración. Si analizamos, vamos a encontrar al artículo que cumple la función de modificador directo. Último, ¿qué vendría a ser? Primero, último, es el determinante numeral ordinal que trabaja como modificador directo. Y virrey vendría a ser nuestro sustantivo que cumple la función de núcleo del sujeto. Ahí está. Ahora, ¿qué se dice del último virrey? Salvó la vida, que vendría a ser el predicado de nuestra oración. Entonces, los que cumplen la función de modificar directamente al núcleo del sujeto, ¿quiénes son? Son los artículos, los determinantes, los adjetivos y las frases adjetivas. Cuando nosotros hablamos del modificador directo, ¿ya? ¿A quiénes llamamos modificador directo? Se llama modificador directo porque entre estas expansiones y el núcleo no media una tercera palabra, ya sea conjunción o preposición, que los conecte, que los una. Por eso decimos que se hayan unidos directamente al núcleo.
Vamos a ver un ejemplo más. El modificador directo formado por una construcción endocéntrica adjetiva. Tenemos la siguiente oración. La canción más bella había ganado. ¿Qué había ganado? La canción más bella. ¿Y qué se dice de la canción más bella? Había ganado. Eso vendría a ser nuestro predicado. Analizamos nuestro sujeto y tenemos que la viene a ser artículo y cumple la función de modificador directo. Canción viene a ser nuestro sustantivo y funciona como núcleo en el sujeto. Ahora tenemos más bella. Más bella también va a modificar directamente al núcleo del sujeto, pero este modificador ¿ya? Está compuesto por un sea. ¿Qué viene a ser el sea? La construcción endocéntrica adjetiva. ¿Y cuál es su estructura? Su estructura comprende, ¿ya? ¿A qué? Está comprendiendo a más, que es el adverbio y que va a modificar ¿a quién? Al adjetivo bella. Y el adjetivo va a cumplir la función de núcleo en su propio sintagma adjetivo. Ahí está. Entonces, una construcción endocéntrica adjetiva también cumple la función de modificador directo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la construcción endocéntrica adjetiva, el sea, ¿ya? Es un sintagma en cuyo interior su núcleo será siempre ¿quién? Un adjetivo. Y su modificador, ¿quién va a ser? Va a ser un adverbio. Es por eso que su estructura del sea viene a ser modificador directo adverbio más núcleo adjetivo. Pasamos ahora al modificador indirecto. Cuando nosotros hablamos del modificador indirecto, sabemos bien que es el elemento que se haya ligado indirectamente, su nombre lo dice, se haya ligado indirectamente a su núcleo. ¿Por medio de qué? De un enlace subordinante. ¿Ya? Ahora, recuerda que los enlaces subordinantes en nuestro idioma van a ser ¿cuál? Las preposiciones y las subjunciones. En este primer caso vamos a ver modificador indirecto con preposición, con una construcción prepositiva. Tenemos la siguiente oración. La niña de ojos azules miró hacia el parque. ¿Quién miró hacia el parque? La niña de ojos azules. ¿Qué se dice de la niña de ojos azules? Miró hacia el parque. Ese es mi predicado. Analizamos el sujeto. Entonces tenemos a la, que viene a ser artículo y que va a modificar directamente. ¿A quién? A niña, que viene a ser sustantivo y pasa a ser el núcleo del sujeto. De ojos azules viene aquí la construcción prepositiva, que pasa a ser el modificador indirecto y que está compuesto ¿por qué? Por la preposición que cumple la función de enlazar ¿a quién? Ojos azules pasa a ser el término y mi término está compuesto ¿por qué? Por un núcleo que viene a ser el sustantivo ojos y azules viene a ser el modificador directo. Ahí está. Entonces, mi construcción prepositiva de mi modificador indirecto pasa a ser enlace y término. El enlace, en este caso, cuando nosotros hablamos del enlace, ¿ya? Es siempre un nexo
subordinante que establece la relación de dependencia, de subordinación entre dos elementos de diferente valor sintáctico. Está uniendo, en este caso, ¿no?, al núcleo, ¿con quién? Con el término. Dos elementos de diferente valor sintáctico. Y el término es la referencia en sí que damos del núcleo. Vamos a ver el segundo caso del modificador indirecto. Cuando el modificador indirecto está dado por una conjunción comparativa como. Tenemos la siguiente oración. Tus ojos como dos luceros me alumbraron. ¿Quién me alumbró? Tus ojos como dos luceros. ¿Qué se dice de tus ojos como dos luceros? Me alumbraron, que viene a ser el predicado de la oración. Analizamos al sujeto y tenemos a tus, que viene a ser un determinante posesivo que trabaja como modificador directo. ¿De quién? Del sustantivo, que cumple la función de núcleo del sujeto. Y aquí viene la construcción comparativa que va a funcionar como modificador indirecto. Y su estructura está dada como el enlace, que en este caso lo va a cumplir ya no la preposición, sino la conjunción comparativa como. Y el término está formado por un modificador directo, que es 2, el determinante numeral, y luceros, que viene a ser el sustantivo y que pasa a ser el núcleo de su propio sintagma nominal. Y la estructura de mi modificador indirecto siempre va a ser enlace y término. Pasamos a la aposición. Cuando nosotros hablamos de la aposición, la posición es un sustantivo que designa, con otras palabras, al mismo ser mencionado en el núcleo al que se refiere. Recuérdate. Tenemos explicativa y especificativa. Observa el siguiente ejemplo. Juan, el hermano de José, también ingresó a la universidad. ¿Quién ingresó a la universidad? Juan, el hermano de José, que vendría a ser nuestro sujeto de la oración. Juan, ¿qué viene a ser? Sustantivo, núcleo del sujeto. El hermano de José, ¿qué viene a ser? Nuestra aposición. En este caso, la aposición va encerrada entre comas, por eso se llama explicativa. Entonces, la aposición explicativa es cuando el complemento va entre comas y además puede sustituir al núcleo del sujeto, o sea, que puede permutar su lugar con el núcleo del sujeto. Yo puedo decir, el hermano de José, Juan, o puedo decir Juan, el hermano de José. Aposición especificativa. Hablamos de la posición especificativa. Observa el siguiente ejemplo. El tío Javier trató de ayudar. ¿Quién trató de ayudar? El tío Javier, que viene a ser el sujeto de la oración, el artículo que modifica directamente a tío, que es el sustantivo común núcleo del sujeto. Y Javier, que viene a ser la aposición. ¿Qué se dice del tío Javier? Trató de ayudar. Viene a ser nuestro predicado. En este caso, la aposición especificativa es el complemento que indica el nombre del núcleo del sujeto, sin necesidad de ponerle
o encerrarlo entre comas. Vamos evaluando ahora nuestro aprendizaje y nos dice, reconoce el sujeto de las siguientes oraciones según el método de reconocimiento. Tenemos la primera oración y nos dice, el poder o el dinero pueden cambiar la honestidad de un hombre. ¿Qué puede cambiar la honestidad de un hombre? El poder o el dinero. Siguiente. En la plaza solitaria, a un lado de la fuente, las rosas crecían lejos de las voces de animales y hombres. ¿Qué crecía lejos de las voces de animales y hombres? Las rosas. Hace tiempo, mucho tiempo, entre los ríos Napo y Ucayali, habitaba en la espesura de la selva, la tribu Secoya del cacique Coranque. ¿Quién habitaba en la espesura de la selva? La tribu Secoya del cacique Coranque. Siguiente. A las chicas del salón les gusta la música bailable. ¿Qué les gusta? La música bailable. Siguiente. Aquietando su hondo afán, con tu amor en mi vida, la estrella cae dormida en el seno del Titán. ¿Qué cae dormida en el seno del Titán? La estrella. Siguiente. Sobre la nave temprana que surca la onda serena, va meciéndose en la entena la estrella de la mañana. ¿Qué va meciéndose en la entena? La estrella de la mañana. Del salón en el ángulo oscuro, de su sueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase, ¿quién? El arpa. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso, ¿quién? La niña de la lámpara azul. En una extraña sensación, como un sueño recordado, entre nubes de algodón, mecíanse, ¿quiénes? Amada y amado. Desde las primeras horas del día, en la estación florida, cubriendo las rosas, mostraba el claro sol sus primeros rayos de alegría. ¿Quién mostraba sus primeros rayos de alegría? El claro sol. Muy bien, niños, muchísimas gracias. Hemos llegado a la parte final y ahora te toca trabajar a ti. Recuerda, tienes los exámenes nivel intermedio, nivel avanzado y la tarea. Primero lo puedes desarrollar en el libro y luego pasar a la plataforma. Éxitos. Nos vemos la siguiente semana. Ya sabes, cuídate y lávate frecuentemente las manos. Chao.